el Rey que pronto vendrá, hermano. ¿Sí? Ahora, para poder introducirme a esto, yo quisiera hacer memoria de algunas cosas que hemos venido viviendo justo en estos últimos días. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas hemos venido viviendo? Pues recientemente, la semana pasada, celebrábamos algo, o recordábamos, o teníamos memoria de algo bien importante, como es la obra de Cristo acá en la tierra, ¿sí? Que Jesús vino, descendió, tomó forma de hombre, como usted, como yo, tomó forma de hombre y anduvo sobre la tierra, hermano. 100% hombre, 100% carne. Celebrábamos que Él estuvo aquí, pero también celebrábamos que Él murió en la cruz, en un madero, por el perdón de nuestros pecados. Sí, también celebrábamos eso, ¿o no? Pero adicional celebrábamos que Él ascendió, fue al cielo, subió hasta el cielo, ¿o no? Pero no lo escucho muy alegre por eso. Jesucristo caminó entre nosotros. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y usted no se alegra por eso, no se alegra que Él vino a morir en un madero para darnos salvación. Sí, creo que los ángeles se alegran más. Ok, pero recordábamos justamente su obra: vida, muerte y resurrección. Ahora, hasta acá yo quiero comentarle que esos básicamente son los pilares en los que nosotros como cristianos nos fundamentamos, en que Cristo vino, murió, resucitó. Perdón que lo repita tanto, pero básicamente esos son los pilares en los que nosotros nos fundamentamos. ¿Sí? A usted le pueden quitar la Biblia, hermano, porque cualquiera puede venir y decirle: pero es que la Biblia fue escrita por seres humanos. Y entonces, ¿usted qué le va a decir? Pues entonces muéstrame los huesos del Jesús que murió en la cruz. ¿Dónde están? Porque si hay algo que marcó la historia humana, ¿qué es? La muerte de Cristo en la cruz, la venida de Cristo. Tenemos un antes de y un después de, ¿o no? Ahora, hay muchas de esas promesas escritas en la Biblia. De hecho, ¿de dónde nace el que vendría un Cristo en algún momento, en algún tiempo, en algún lugar? La Biblia nos habla en el libro de Génesis 3:15. Mire desde dónde. Génesis 3:15. Y pondré enemistad, ¿qué dice ahí? Entre tú y la simiente y la mujer, dice, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Desde ahí los estudiosos de la Biblia dicen que esta era la primera vez que se hablaba acerca de una promesa de un redentor que vendría. Ahora yo quiero decirle algo: todas estas promesas que estaban dadas en el Antiguo Testamento eran para el pueblo de Israel. ¿Qué le parece? El pueblo de Israel. No eran tanto para nosotros, eran un poco más para ellos. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Con Abraham hizo un pacto. Le dijo que de él iba a sacar una nación, sí, que iba a ser grande, enorme. Entonces estas promesas estaban dadas para ellos. Le parecerá extraño, pero hasta ese momento nosotros no estábamos dentro del radar de todas esas promesas, hasta que vino Jesús. Y la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mire, ahí comenzamos a entrar nosotros en calor, como jugadores que están en la banca esperando su turno para llegar. ¿Sí? Entonces, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le reciben, eso está en Juan capítulo 1 verso 10. Y dice así: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino porque nacen de Dios. Vea qué bonito, qué bonita es la palabra del Señor. Entonces estábamos en la banca, pero de repente vino Cristo, vino a los suyos, y aquellos a los que venía le despreciaron, no lo conocieron, no lo reconocieron. Y entonces dice: a todos los que me acepten, a todos los que me reciban, a todos los que profesen mi nombre,
los voy a adoptar como mis hijos. ¿Ya? Hermano, ¿por qué me cuenta todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con el tema que usted quiere predicarme en esta noche? Y es que a partir de ese momento cambió un poco la tónica de lo que Jesús hablaba, porque todo lo que Él hablaba tenía propósitos eternos, y todo lo que Él hizo mientras caminó en la tierra tenía propósitos eternos. Entonces, a partir de ahí, Jesús comenzó a hacer mención a través de parábolas como la parábola de la gran cena, diciendo que había mandado invitar a varios a un lugar a comer. Sí, hubo un señor que invitó a varios a comer a un lugar, pero aquellos no quisieron ir a comer con Él. Entonces dijo: vayan y tráiganme a todos los que estén en las calles, en las esquinas. A esos tráiganmelos. Somos nosotros los que estábamos ahí. Ahora mire, qué importante, porque nosotros estábamos teniendo todo esto en mente y sabiendo que ahora nosotros entramos en escena. Cuando Jesús se presenta para ese ascenso que recordábamos todavía la semana pasada, cuando Él asciende al cielo, estando ahí, Jesús presente fue llevado al cielo, dice la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 10. Y aquí vamos a entrar. Mire qué bonito lo que dice ahí. Hechos 1:10. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Aquí corté mucho de lo que dice ese pasaje bíblico, pero básicamente es Jesús en su última estancia aquí en la tierra, sus últimos minutos en la tierra, con sus discípulos, con las personas que le seguían. Y entonces ahí Él se está despidiendo de todos. Y dice que los discípulos estaban allí y quedaban viendo hacia el cielo como este Jesús resucitado en un cuerpo glorificado era llevado al cielo. Y entonces mire que dice: ellos quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, esos dos hombres vestidos de blanco tipifican ángeles, hermano, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. O sea que sí, el Rey vendrá, y es la promesa que nos ha dado, que Él va a regresar. Dos ángeles diciéndoles: no se queden solo viendo que Él está subiendo, no se queden solamente pensando que Él murió en la cruz, ascendió, pero Él pronto vendrá. Amén, pronto vendrá. Ahora, Jesús mismo habló en primera persona de cómo Él iba a regresar por su iglesia. Jesús mismo lo habló en el libro de Mateo, verso 24:3. Escuche esto que le voy a decir, porque Jesús, mientras caminó en la tierra, aparte de ser pastor, también Él habló proféticamente, dejó profecías. Y mientras Él daba una de esas profecías a sus discípulos que hablaban acerca de su venida, me causa mucha gracia, porque es natural en nosotros como seres humanos que los apóstoles, miren lo que dice ahí, luego de que Jesús les está hablando del final de los tiempos, dice que los apóstoles, miren, más tarde dice: estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué me causa gracia eso y por qué quiero hacerle mención a usted esto? Esa es una pregunta que muy comúnmente nosotros nos hacemos, ¿o no? Pero ¿cuándo va a venir Jesús? 2000 años han pasado, ¿y cuándo va a venir Jesús? ¿O usted nunca se ha preguntado eso? Sí, se lo he preguntado alguna vez. ¿Cuándo será que va a venir Jesús? Y miren, no somos los únicos. Los apóstoles están ahí, estaban con Jesús en primera mano, y ellos mismos le preguntan: Jesús, pero ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo te veremos de regreso? ¿Cuándo se cumplirán estas palabras proféticas? ¿Cuándo? Y yo sé, hermano, nosotros nos llenamos de curiosidad, pero mire, Jesús tenía una respuesta para eso, para esa pregunta del ¿cuándo será que te veremos de regreso? Él tenía una respuesta. Pero esa respuesta es la respuesta que más, pero más me llama la atención.
Jesús hablaba por parábolas, pero también era muy directo. Pero en esta ocasión Jesús da una respuesta a la cual yo le voy a llamar que es una verdad clave. Mire qué verdad tan clave. Jesús lo que le responde como una de las primeras verdades claves en este punto es: cuidado con los engañadores. ¿Qué le parece? Él no les dijo vengo mañana, vengo dentro de 5 días. Jesús les dijo cuidado con los engañadores. Y ahí quiero adentrarme. Mateo 24:4. Tal vez usted preguntará, hermano, ¿por qué lee tanto la Biblia? Hermano, porque esto es necesario que lo acuñemos con la Biblia. Mire que dice Mateo 24:4 al 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener ojo, mucho cuidado, porque yo sé que como cristianos queremos saber cuándo nuestro rey vendrá, cuándo estará de vuelta, cuándo le veremos cara a cara. Pero la verdad es que Jesús no nos dijo cuándo vendría. La verdad es que Jesús dijo tengan cuidado de los engañadores. Y yo les digo, tengan cuidado de los engañadores de este siglo, del siglo XXI, porque muchos se levantarán diciendo yo soy el Cristo. Pero tenemos que tener ese cuidado, porque Jesús nos envía a ser cuidadosos. Hermano, yo no sé si usted busca, si usted ve en las redes sociales, yo las cancelé, pero yo no sé si usted ve en esos videos. A veces uno busca prédicas para poder escuchar, para poder alimentarse, nutrirse, aparte de lo que uno recibe en casa. Porque tenemos que constantemente buscar alimentar nuestro espíritu, preparados para cuando nuestro rey venga. Pero ¿sabe qué tristeza ver que hay mucha gente diciendo mañana viene, pasado mañana viene? No le quiero dar una fecha, hermano. Pero aparte de eso, hermano, yo quiero que veamos 2 de Pedro 3:4. Segunda de Pedro capítulo 3. Mire lo que dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces, escuche, estaban los primeros de los que Jesús nos alertaba, que decía que estos van a venir, van a ser engañadores, van a decir yo soy el Cristo, van a hacer prodigios y milagros, y van a estar ahí y van a tratar de mover nuestra fe, hermano. Pero también hay otro tipo de engañadores, que son estos que van a venir y van a decir ¿qué hubo de esa promesa? ¿Qué hubo de esa promesa? ¿Dónde está ese Cristo que ustedes profesan? Pasaron 2000 años, murieron ya los apóstoles, murieron ya todos aquellos que hablaban de que Cristo venía. ¿Y dónde está? Porque yo no lo veo. Y cuidado, hermano, porque Jesús está a las puertas. El que dio la promesa no mentirá. Él es fiel, Él es justo, Él no mintió. Si Él dijo que va a regresar, es porque Él va a regresar. Usted tiene que creer y tener fe de que Él pronto vendrá. Eso es la palabra del Señor, hermano. Mire que dice 2 de Tesalonicenses 2:1. Ahora bien, hermanos, dice, creo que no se los pasé, se los leo. Ahora bien, hermanos, dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Mire qué bonito. Dice, les pido que no pierdan la cabeza, ni se alarmen
Luego dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se supone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Aquí me quiero detener un poquito. ¿Sabe? Esto es impresionante. Segunda de Tesalonicenses, y esta parte en específico: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Y el 4 dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿Por qué le digo que este punto en específico es, no sé, pero a mí me mueve esta parte? Porque nos está hablando, hermanos, sí, de los últimos tiempos. Y definitivamente, aunque no sabemos ni el día de la hora, pero tenemos que saber que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no sé si usted está viendo cómo atacan a la iglesia, pero cada día los ataques a la iglesia son más grandes, son más fuertes. ¿Usted ha visto cómo se ataca el matrimonio? Ahora hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es una locura. ¿Y quién instituyó la familia? Fue Dios. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Oponiéndonos a lo que constituye Dios. Y eso, mi amado hermano, eso es una de las señales. ¿Lo ve? Y no solo eso, hermano. No solamente es oponiéndonos al matrimonio, es cómo estamos instruyendo a nuestros hijos hoy y cómo se les está instruyendo. Pero importante saber, Jesús dijo, cuidado con esos engañadores. Y yo quiero decirle a usted, hermano, cuidado con esos engañadores, porque en el tiempo que estamos viviendo, hermano, ya lo vivimos. Ya hay muchos engañadores, ya hay mucha doctrina falsa viniendo acá, entrando acá. ¿Sabe cómo se le conoce a esto? Se le conoce como la apostasía. ¿Y quiere que le diga yo cómo termina esto? Con la iglesia sumida en apostasía. ¿Sabe? Y Jesús nos alertaba de eso. Estén atentos, porque habrán engañadores. Tal vez usted dirá, hermano, pero aquí en Casa Ríos no hay. No hay. Pero cuidado, porque afuera hay engañadores. Si usted tiene familia, y cuidado porque son persuasivos, y cuidado porque tocan a la puerta y hablan y convencen. ¿Por qué? Porque también ellos tienen prodigios y porque también ellos tienen milagros. Y Jesús nos alertaba de eso. Cuidado con los engañadores. Ahora mire una segunda verdad sobre la venida. Es lo que Jesús dijo, y este está facilito, sencillo. Mateo 24:36. Después de que él dijo cuidado con los engañadores, dijo, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Así que, hermanos, si usted quiere una respuesta de cuándo Cristo vendrá, yo lo invito a leer ese verso en Mateo 24:36 que dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Así que cuidado con lo que escucha. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque ya hemos tenido casos. Gente que le escribe a uno y le dice, hermano, tenga cuidado porque soñé que Cristo viene dentro de 3 días. O hermano, mire esta prédica, escuché que fulanito está diciendo que Cristo viene el 25 de septiembre. Cuidado. Primero cuidado con los engañadores y luego recordemos, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Por mucho cálculo matemático que hagamos, el día y la hora nadie lo sabe. Estas dos verdades son con las que lo quiero dejar sobre ese primer punto de ¿cuándo será que vendrá? Ahora,
hay otro tema importante sobre el que yo quisiera hablarle. Responder a otra pregunta muy común que nos hacemos: ¿Jesús vendrá como un ladrón en la noche? ¿Qué cree usted? ¿Vendrá realmente Jesús como un ladrón en la noche? ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? Apocalipsis 16:15 dice: cuidado, vengo como un ladrón. Pero ¿será que viene como un ladrón? Mire lo que dice el texto completo: cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Primero dice: cuidado que vengo como un ladrón. Pero ojo, entendamos bien lo que dice este texto, porque dice: dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Realmente, hermano, lo primero que yo le quiero decir es que nosotros fuimos llamados a estar alerta. Y es que esa es una de las verdades claves de este punto. Y es que ese punto específico lo que nos está diciendo es: permanezcan atentos, permanezcan alerta, permanezcan creyendo que Jesús va a venir. Eso es lo que dice ahí, porque dice: dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano. Mire lo que dice ahora Jesús. Esto es una palabra escrita por el apóstol Juan, palabra del Señor. Pero mire lo que dijo Jesús en Mateo 24:43. Y dice: pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón. Complételo, hermano, ¿qué dice? Se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Hermano, si usted sabe que un ladrón llega a su casa, usted se acuesta a dormir. Usted llama a la policía, usted hace cualquier cosa, pero usted no se duerme. Usted no se duerme, usted está atento, usted está esperando. Allá Dios nos dice: cuidado, vengo como un ladrón. Pero dichoso aquel que se mantiene con su ropa a la mano. Y aquí Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Que si usted sabe cuándo ese ladrón va a llegar, usted no duerme y se mantiene atento. Entonces, hermano, nosotros fuimos llamados a estar atentos. Mire, quiero contarle algo. Estaba leyendo en el libro de Mateo esa historia de cuando Jesús estaba ya en sus últimos minutos antes de ser crucificado, que la Biblia dice que él sintió mucho miedo, porque él era 100% hombre. Entonces dice que él sintió miedo. Y estaba Jesús ahí, sintió la necesidad de irse a conectar con el Padre, porque como era 100% hombre, su carne le podía fallar, pero el espíritu no. Entonces él dijo: necesito irme a conectar con el Padre. Y dice que fue con sus discípulos a Getsemaní. Y dice que estando en el monte, estaba con sus discípulos y les dijo: velad y orad mientras yo regreso. Y los discípulos hicieron exactamente lo que usted y yo hacemos normalmente. Se durmieron. Jesús regresó y los discípulos estaban dormidos, hermano. ¿Sabe qué? Sorprendentemente no fue la única vez. Jesús, cuando regresa, los encuentra dormidos y dice: ajá, atajo de Aragán, no los dejé orando. No, Jesús les dijo: no han podido orar ni siquiera una hora conmigo, les dice. No han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Y les dijo: velen y oren entre tanto que vuelvo. Y se volvió a ir. ¿Qué cree que pasó, hermano? Se volvieron a dormir.
Los volvió a encontrar dormidos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que cuando los encuentra dormidos de nuevo, dijo: ya estuvo, levántense que ya llegó la hora. Hermano, que esa historia no se repita con usted y conmigo. Que si el Señor dijo: velen y estén atentos porque yo voy a regresar, hermano, que nos encuentre adorando, que nos encuentre alabando, que nos encuentre guardando su palabra, pero que nos encuentre haciendo lo que Él dijo, que no nos encuentre dormidos. Hermano, si el Señor va a volver. Pero imagínense, yo me pregunto, los discípulos tenían a Jesús ahí. Jesús no se había ido aún. Estaba ahí, lo podían ver a lo largo, Jesús allá orando. Y aún así se durmieron. ¿Se imagina usted teniéndolo ahí cerca? Por eso la palabra del Señor dice: más bienaventurados ustedes que no vieron, pero que son capaces de creer. ¿Sabe por qué? Porque esto es por fe, hermano. Nosotros por fe esperamos al Rey que dijo que vendría. Por fe esperamos que Jesús regrese por nosotros. Me impresiona, hermano. Fuimos llamados a estar alerta, a estar atentos, a esperar por ese Rey. Así que, hermano, de verdad, ¿y cómo hago, hermano, para estar? No significa que usted tiene que estar despierto toda la noche, pero significa que usted tiene que cuidar sus vestiduras. Mire, una segunda verdad: fuimos llamados a esperar por Él. Pero una segunda verdad en este punto es que si permanecemos alerta, hermano, no seremos sorprendidos. Yo creo que usted no lo cree, pero si usted permanece alerta, no será sorprendido, hermano. ¿Qué voy a contar? Yo tuve un sueño. Y hablándole de los sueños, y me levanto y hablaba con mi esposa y le digo: tuve un sueño. Y yo soñaba, le digo, que veía cómo se cumplía esta profecía, donde la Biblia nos menciona que los 2 olivos descenderán a predicar el evangelio. Hermano, no me puse alegre, me puse triste, porque mi esposa me dijo: eso significa que se quedó. Y era cierto, yo sabía que eso significaba. Los 2 olivos vienen, quizás usted no lo sepa, pero se lo digo: los 2 olivos vienen a cumplir la tarea que la iglesia no va a poder cumplir, a predicar el evangelio que nosotros no vamos a poder cumplir. Hermano, ¿cómo es eso? Sí, hermano, la tarea que Jesús nos encomendó como iglesia no la vamos a poder terminar, porque la perversión se multiplica y porque vendrán estos muchos engañadores que engañarán a la iglesia. Entonces Él tiene que mandar a esos 2 olivos. Es una profecía bíblica, pero eso ocurre en ese proceso. Esta palabra usted sí la ha escuchado: la gran tribulación. Y cuando yo despierto y digo: wow, me quedé. No crea, no me reía, hermano, me preocupé. Ahorita me río, hermano, pero no me reía. ¿Se imagina usted qué es quedarse? ¿Se imagina usted qué es que ese Rey que venía vino y usted supo que vino? Ahorita podrá parecer gracioso, pero no lo será. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. A ver, con lo que hemos hablado, ¿por qué no necesitamos que se nos escriba acerca de tiempos y fechas? Porque el día y la hora nadie la sabe. Así que usted no necesita saber tiempos y fechas. Pero dice: porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche.
Pero mire qué dice luego, dice: cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso. Mira qué interesante. No cuando la gente dice guerra, destrucción, rumores de guerra. No. Dice cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Pero el verso 4 dice: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. De nuevo, ustedes en cambio, hermanos, no están en oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. De nuevo, hermano, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Entonces vea, una de las verdades es que si permanecemos atentos, no nos sorprenderá como un ladrón. Pero ¿qué pasa, hermano? Quizás para usted esto suena sencillo, pero sabe, analicemos lo que hacemos a diario. ¿Estamos realmente atentos y esperando que nuestro Señor viene? En el día a día, realmente, hermano, usted está consagrando y guardando su vida como debería para el Señor. Realmente, si ese rey que anunciamos se aproxima hoy y suena esa trompeta y se avecina, ¿realmente usted está hoy listo para partir con él? ¿O tendría que irse a disculpar con su esposa, con su hermano? ¿O qué tendría que hacer? ¿Qué cuentas tendría que arreglar? ¿Sabe que a veces pensamos que va a ser eterno? Y por eso en esos versos anteriores que leíamos, esa palabra del apóstol Pedro donde decía que van a haber muchos que decían: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está esa palabra de que vendría? Y a veces nosotros nos sumimos en eso. Se nos olvida que Jesús va a venir. Se nos olvida completamente. Aún estando aquí, hermano. Sí, aún estando aquí, a mí se me ha olvidado. He caminado por días donde se me ha olvidado que Cristo va a venir. Pero sabe, nos lleva siempre a su palabra. Tenemos que permanecer atentos. Pero si permanecemos atentos, Él no nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Entonces todos aquellos que esperan y guardan su palabra no serán sorprendidos. Ahora mire, Hebreos 12:14. Una tercera verdad, hermano. Debemos cuidar diligentemente la santidad, hermano. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora lo voy a llevar, ese es uno. Ahora mire 2 de Pedro 3:10, ¿qué dice? Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deben vivir ustedes con devoción siguiendo una conducta sana? Por eso, queridos hermanos, mientras esperen estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Entonces vea, usted tiene que estar en paz no solamente con su hermano, con su vecino, en paz con Él también. Hermano, tenemos que guardar diligentemente la santidad. ¿Y qué santidad, hermano?
permanecer limpios, sin mancha. Es difícil, claro, nadie puede guardar en completo, pero la sangre del Cordero nos limpia. Pero la sangre del Cordero está ahí para darnos esa limpieza que nos hace merecedores de la gloria del Señor. Acordémonos cada día, cada noche, no importa qué tan grande haya sido el pecado, su sangre nos limpia. Amén. Ahora mire, hemos tocado un par de verdades acerca de si realmente vendrá como un ladrón en la noche. Nos queda claro que si Jesús viene y a usted lo sorprende como un ladrón, lo siento, es lo único que le puedo decir. Si Jesús viene y lo sorprende como un ladrón, lo siento. Nos veremos en el cielo en la segunda tanda. Ahora mire, ¿qué señales habrán de su regreso? Aquí quiero ir cerrando, hermano, para que usted se vaya temprano. ¿Qué señales habrán de su regreso? Ahora mire, esto por sí solo es enorme, es demasiado. Así que yo voy a tratar de darle unas pequeñas pizcas. ¿Qué señales habrán de su regreso? Fíjese bien, ocurrió un suceso el 14 de mayo de 1948, importantísimo para nosotros como cristianos. ¿Qué ocurrió ese 14 de mayo de 1948? Israel se convierte en una nación. ¿Sabe? Jesús profetizó, y esa profecía que hizo, que fue cuando los apóstoles comenzaron a preguntarle: pero ¿cuándo es que tú vas a venir y esto va a ocurrir? Esa profecía fue que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y exactamente en el año 70 después de Cristo, eso ocurrió. Ese templo fue completamente destruido, no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo dijo. Y desde ese momento, el año 70 después de Cristo, Israel quedó destruido como nación, no era más una nación. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel se convierte nuevamente en una nación. ¿Y por qué nos importa eso? ¿Y por qué nos interesa eso? Porque, hermano, la mayoría de las profecías de la venida de Cristo están amarradas al pueblo de Israel. Para que Cristo viniese, tendrían que cumplirse todas aquellas profecías que fueron lanzadas sobre el pueblo de Israel. Y entonces en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24, se profetiza el regreso de Israel. Mire lo que dice ahí: los sacaré de entre todas las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. En el libro de Ezequiel. Y luego está otro texto bíblico que acuña esto, es en Isaías 66:8. Y mire qué dice Isaías 66:8: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se dará a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Esa profecía, hermano, es la que se dio ese 14 de mayo de 1948. Nació Israel como nación en un solo día. Jamás se había visto eso. Y ocurrió. Y es una de las primeras profecías. Esto es una profecía cumplida, y se la dejo aquí porque realmente usted tiene que saber, cuando esta profecía se cumplió, entonces dio puertas para que todo lo demás que se había profetizado sobre la venida de Cristo se activara, hermano. Ahora vea bien, Mateo 24, 6, 8, Jesús hablando. Y dice: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. ¿Hay rumores de guerra, hermanos? Sí, sí hay. Bastantes. Y el más importante es cuando se comience a oír ese rumor de guerra en Israel. Y Israel actualmente, hermano, está en guerra. Yo no sé si usted lo sabe, pero Israel actualmente está en guerra. Ahora, pero Jesús decía: calma, calma. Con esos rumores de guerra, calma. Principio de dolores. Preocúpese cuando escuche que hay paz, que alguien llegó a decir: yo soy la solución de ese problema. Ahí preocúpese, hermano. Cuidado, ahí preocúpese, alerta. Entonces, una de las señales es rumores de guerra y desastres naturales. Eso lo habla Jesús en Mateo 24, 6, 8. Quiero darle una más. Ya la hablamos, de hecho. La apostasía, los engañadores. Mateo 24, 11, 12 dice: y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y uno último, hermano, y con este quiero cerrar: el avance de la ciencia, según Daniel 12:4. Daniel, uno de los primeros a los cuales se les expuso el fin de los tiempos. Mire lo que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante esta profecía? Analicemos dónde estamos parados hoy. El mayor avance tecnológico que se ha podido ver, ¿en qué siglo, hermano? Justo ahora. Inteligencia artificial, biotécnica, robótica. Hay un montón en el avance científico. Hermano, ¿eso sabe qué va a acuñar? Va a acuñar que comencemos a olvidarnos de que Cristo vendrá. ¿Por qué? Porque van a estar estos engañadores de los que habla la Biblia haciendo uso de sus milagros. Ya no vamos a necesitar a Jesús para que sane, porque ahora hay otros que sanan. Uy, hermano, ¿por qué dice eso? Cuidado. Por eso tenemos que estar atentos. La ciencia se va a aumentar. Y ya lo estamos viviendo. Y usted no sabe, hermano, todo lo que viene a través de la ciencia y todo lo que se visualiza a través de la ciencia. Pero le voy a dar un dato importante. La ciencia hoy mismo está comenzando a afirmar algo que usted y yo sabíamos hace mucho tiempo. ¿Y qué es eso? El mundo espiritual, una dimensión espiritual. La ciencia misma lo está comenzando a acuñar, y usted y yo lo sabemos hace mucho tiempo. Pero ¿cómo lo llaman ellos? El campo cuántico. El campo cuántico. La ciencia se aumentará, hermano. ¿Sabe? Yo quiero aprovechar estos minutos para que, en conclusión, hermano, la idea aquí no es tengamos miedo. La idea aquí es preparémonos, porque nuestro Jesús vendrá, porque hizo la promesa de que vendría, y alegrémonos porque estamos cerca de su venida. Pero no pregunte cuándo. No pregunte cuándo, solamente esté atento, prepárese, porque Él va a venir.